Bienvenida, bienvenido. Yo soy Lu de Astrotemplanza y este es un podcast de astrología, entre otras cosas. Estuve pensando en un montón de cosas, tenía ganas de actualizar un poco cómo se han desarrollado algunas cosas y cómo he llegado hasta este podcast. Y también tenía ganas de hablar de la temporada Aries y justo me parece que son como dos temáticas muy congruentes porque de hecho estamos en la temporada Aries y es el momento en el cual, no voy a decir elegí, porque la verdad no es que lo haya elegido a conciencia, pero sí es algo que en este momento me parece muy sincrónico. Vamos a hablar un poquitito de Aries y un poquitito de cómo se ha desarrollado todo mi cerebrito hasta llegar hasta acá. Han cambiado muchas cosas desde la última vez que hice un episodio del podcast. Hemos cambiado de espacio físico. El podcast se graba en un espacio que se llama Júpiter, del cual yo también soy parte. Me interesaba que se siga grabando acá porque justamente el lugar donde ustedes están ubicados en este momento, simbolizando una cámara, es el lugar donde se sentarían si hiciéramos una consulta, una sesión de astrología. Entonces, no me parece un detalle, me parece como muy simbólico. Yo también estoy sentada en el lugar donde los recibiría si hiciéramos una consulta o una sesión. Entonces me gusta que este espacio esté empapado un poco de las conversaciones que disparan principalmente la astrología y el tarot, ¿no es cierto? Pero antes que eso, nuestras propias vivencias. Así que bueno, el espacio se mudó al medio de todo eso, me llevó un tiempo como establecerme acá y la verdad me resulta un espacio bastante más cómodo. Tengo como un poco más de privacidad, el solcito que me da acá, es todo un poquito más amable, bastante, la verdad. Pensando en esto de la temática ariana y de los comienzos, si ya venís investigando en astrología, seguramente ya sabes que Aries es de los primeros signos de la astrología, es el primero. Entonces hay algo de los comienzos en todo esto, si bien el podcast ya tuvo un comienzo, este es otro, esta es otra temporada, esta es otra Lucía. Y seguramente quienes estén escuchándolo desde el otro lado también. Entonces me parece como muy simbólico. Primero por ese lado, segundo por el lado de el deseo como un llamado a la acción. Yo finalicé el podcast, obviamente, obviamente no, pero sin la intención de que el podcast termine. El podcast es algo que, por lo menos para mí, es algo que me gusta mucho ofrecer desde Astro y donde encuentro tal vez mayor facilidad para escaparme un poco de los algoritmos que son un poquito más crueles. No sé si crueles, no me gusta esa palabra, pero sí que son tienen otros ritmos. Y acá es donde realmente creo que puedo desarrollar una idea. Tal vez no tengo la agilidad para desarrollar una idea en un reel y que ese reel llegue a la persona correcta. No sé si este podcast llegará a la persona correcta, pero confiemos en que sí. Una de las primeras cosas que también fue necesitando este podcast fue la necesidad de la independencia, de buscar cierta individualidad en el podcast. Yo este podcast lo hacía con ayuda, mucha ayuda de Nico. Y bueno, fue necesario para mí poder aprender a darme maña con estas cosas que no me es tan fácil, pero sí buscar una independencia para sentirme más floja, más suelta, más tranquila y encontrar tal vez otros momentos en los cuales grabar el podcast. Es complejo aprender cosas nuevas también, enfrentarse a lo nuevo. Lo ariano no tiene mucho que ver con lo nuevo, pero bueno, está acá el deseo pujante de querer desarrollar algo, ¿no? Entonces el llamado a la acción es el deseo. Y bueno, la temporada Aries siempre tiene que ver mucho con eso. Algunas cosas se van acomodando,
van tal vez fluyendo un poco más o se asientan de cierto modo, se cierran otras cosas y le podemos hacer espacio a nuevas cosas. Una de las primeras cosas como pregunta que me anoté para este comienzo, digamos, fue volver un poquito a la base, volver a algunos inicios. Y esto fue una pregunta simple, así que no desarrollé demasiado más porque me parece que era más que suficiente. ¿Por qué la astrología? Yo soy una persona, se pone personal, yo soy una persona que tiene en su vida varias crisis existenciales, lo cual es bastante paradójico para una persona que se metió 5 años a estudiar astrología. Pero creo que en un principio se puede ver como algo como ¡guau! Qué loco. Pero en realidad es algo que medio que llevamos todos los colegas y estudiantes e inspectores de este tema, porque un poco queremos saber, entonces en esos procesos suceden varias cosas. Yo creo que una de las primeras respuestas que le pude encontrar a por qué la astrología, que me sigue enganchando de la astrología, que enganchó a la Lucía de hace tantos años atrás que dijo, quiero empezar a estudiar astrología para hacerlo, para sostener ese deseo y hacerlo. Va a sonar muy simple, pero es un poco más profundo. Y fue el poder abrir conversación. La astrología, que es algo que incluso creo que a veces nos pasa cuando leemos algunas cosas o cuando vemos algunas cosas en las redes y todo esto, la astrología nos permite abrir conversación y ponerle palabras, tal vez desde un lugar más simplificado. No quiero decir en absoluto para esto que la astrología sea simple, porque por supuesto que no. De hecho, una de las tareas de la astrología cuando uno comienza a profundizar es lo complejo, demostrarnos lo complejos que somos. Lo primero que nos pasa cuando nos adentramos en la astrología es decir, claro, mi luna son mis padres, Saturno es mi papá, la luna es mi mamá, yo soy el sol, y a la vez, todo eso converge en mí. ¡Qué caos! Entonces lo primero que uno hace es fragmentarse y decir, mirá, ahí está mi Saturno manifestándose, y en realidad no, es la vida manifestándose. Esa es otra forma de simplificarlo, pero cuando nos ponemos así como tan fragmentarios, la cosa pierde un poco, me parece, la puntualidad y lo espiralado de lo que es la profundidad astrológica, ¿no es cierto? Entonces, la astrología nos permite abrir conversación. Y lo más importante de la astrología y de poder abrir conversación es que podemos abrir conversación sobre nosotros mismos, poder ponerle palabras a las vivencias que tenemos, a lo que nos pasa desde varias perspectivas y tenerlo también al momento de elaborarlo incluso como distintas formas de poder ver una misma cosa. Lo podemos ver desde un montón de perspectivas y la astrología es una de ellas. Es una de las formas de ponerle palabras a lo que nos pasa y tal vez eso nos permita, al verlo un poco más desde afuera, comprenderlo más, no sé si livianamente, más fácil, no creo, pero bueno, comprenderlo desde otro lugar. A mí hay ciertos ritmos de la astrología que la astrología nos muestra, no que la astrología tiene, porque el ritmo es propio y es de la vida, pero que la astrología nos puede mostrar con mucha claridad, que nos hacen comprender de vuelta esta sensación de dónde estamos parados y de cuánto más que lo que nosotros podemos ver, que lo que sería la parte más leonina nuestra parte más consciente de nosotros mismos, nos permite ver esa gran foto de la cual somos parte, esa gran
sincronicidad de la que somos parte. Entonces, eso, según de lo que sea que hablemos, nos puede dar tal vez un mayor nivel de aceptación con lo que es congruente a nosotros y elegir lugares que son más auténticos para uno mismo. ¿Qué pregunta la de por qué la astrología? ¿No es cierto? Otra cosa que me vino pasando en este tiempo es el tema de retomar cuestiones de hacer contenido y de poder acercar algunas informaciones que me parecen importantes a la hora de ir comprendiendo un poco la mirada astrológica. Y me pasó mucho esto de la insistencia tal vez sobre los horóscopos. Yo ahora este año, de paso, tiro un pequeño chivo, que seguramente ya lo sepan si están en este podcast, pero no importa. Vengo haciendo mes a mes un trabajo que me parece como muy divertido, que es ir viendo los tránsitos astrológicos mes a mes. Ir viéndolos como tránsitos, ni siquiera, siendo realista y muy honesta, ni siquiera profundizo en el momento en el que estoy haciendo eso sobre mi propia carta natal. Es tránsitos, punto. ¿Qué está pasando en el cielo? El trabajo más viejo del astrólogo, digamos. El poder salir, mirar al cielo y decir, hoy Urano entra en Géminis. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Y hacer una labor de interpretación. Ese es lo que yo nombro siempre en las historias y en las redes como el ebook de astrología que sale uno mes a mes. Eso mismo suele traducirse también en horóscopos y en ese tipo de cosas. Y aquí es donde yo quería llegar. En un momento en el que estamos tan tapados de información y de un montón de cosas, me pregunté qué era congruente poder ofrecerle a la pequeñísima comunidad que hoy es Astrotemplanza. El horóscopo puede ser verse muy, muy tentador, pero a mí, como consumidora de horóscopo, porque obviamente el primer lugar a donde yo entré y lo primero que a mí me pegó en la cara de la astrología fue, wow, yo soy escorpiana, ¿qué será esto? ¿Qué significará? Fue el horóscopo. Y más allá de que hay horóscopos, no estamos hablando del horóscopo que consumíamos tal vez, los de mi edad me comprendan, los horóscopos que consumíamos en las revistas, que eran tal vez más una suerte de juego oracular y bla, sino el horóscopo bien hecho por un astrólogo, podemos hacer un horóscopo, lo podemos armar, el horóscopo está pensado como una predicción hacia lo que va a pasarte, según la mayoría de los casos, tu signo solar y tal vez ahora se está profundizando un poco más en tu ascendente. Por lo general solemos decir que lean el signo solar y el ascendente. Me quedé pensando en eso y empecé a recordar en la cantidad de experiencias en las que yo he leído ese tipo de horóscopos y en cuánta información de eso me quedó. Siempre la respuesta también suele ser, ajá, le pegó. Y es como, bueno, sí o no le pegó, me dijo cualquier otra cosa, vas a encontrar el amor el día de la bandera. Son cosas que están... ¿a cuántas personas les puede pasar eso mismo, no es cierto? Bueno, se entran en muchos debates e incluso también le bajo un poco el precio a la cantidad de posibilidades que nos brinda la astrología como herramienta, me parece como la posibilidad de dialogar, la posibilidad de desarrollar, la posibilidad de preguntarse, la posibilidad de observar. Son cosas que son para mí mucho más valiosas, mucho más enriquecedoras, teniendo en cuenta otra cosa, Ariana, que es la autenticidad de cada uno, las posibilidades de ser uno mismo, que nos quita el momento en el cual entramos a el horóscopo. Con esto no quiero ni loca decir que no lean el horóscopo, pero sí como cuánto de eso nos deja y qué sensaciones genera leerse un horóscopo cada tanto. A veces está bueno y a veces genera un montón de ansiedad, a veces genera sensaciones que no sé
para dónde pueden disparar y que nacen de querer controlar un montón de cosas e incluso de generar escenarios para, ¿no es cierto? Como, bueno, voy a armar todo esto porque hoy tengo que conseguir el amor. Estoy hablando de un capítulo de Los Simpsons, que hay gente que no ha visto Los Simpsons, pero no importa, si ustedes lo vieran, lo van a comprender, que bueno, justamente se trata de eso. Y con esto voy al último tema, espero no estar haciéndola tan larga, que es algo que nombré recién, la posibilidad de observar, la posibilidad de conversar, la posibilidad de hacer un montón de acciones que nos llevan a conectar con el estado presente. Qué complejo en estos tiempos detenernos a pensar. De hecho, lo digo por mí misma, no lo digo en absoluto como una crítica hacia nadie. No tenemos tiempo a pensar. Hoy, justamente, en otro ámbito más desde lo artístico, hablábamos con una compañera de esto de que ella nos decía que para hacer una puesta escena, antes de acostarse pensaba en cómo lo iba a hacer al día siguiente o cómo mejorar eso que había hecho, o pensaba la secuencia de movimientos que tenía que hacer para que la cosa salga como ella quería que salga. Y digo, mira vos, qué simbólico esto mismo de lo que estamos hablando, cómo creemos que justamente en una temporada Aries siempre es ponerse en movimiento, siempre hacer es ponerse en movimiento. Y a veces no, a veces es detenerse a pensar, a veces es detenerse a observar. Y es algo que creo que en este último tiempo, donde el ritmo está bastante más acelerado por un montón de cosas. Primero porque tenemos un nivel de consumismo que no hay ningún paper que me esté avalando esto, pero que seguramente debe ser así y es bastante alto. Y para satisfacer ese nivel hay que tener con qué. Y segundo, porque ya hemos llegado a un nivel en el cual es muy complejo volver hacia atrás. Entonces de repente salen un montón de actividades más manuales. Por ejemplo, la cerámica es algo que está muy de moda. Ponele, yo banco un montón, qué lindo hacer cerámica. Pero incluso en TikTok aparecen cosas como, bueno, hobbies para no scrollear. Bueno, cosas así, como que hay una necesidad de empezar a retroceder, pero nos cuesta muchísimo más. Y a la vez intentamos dejar de hacer haciendo. O sea, dejamos de scrollear para leer. Dejamos de, mirar YouTube para cocinar. Bueno, cosas así. Como que intentamos reemplazar una con otra porque el cerebro ya está acostumbrado mucho a estímulo, entonces no podemos quitarle todo el estímulo, simplemente detenernos a mirar la simbología de mi carta y decir, ¿cómo me siento hoy? ¿Qué me pasa hoy? Ese mismo detenimiento, esa misma pausa, ese momento de pausa que nos permite que aparezca otra cosa, que aparezca un impulso ariano, hoy está muy fuera del alcance de nuestras manos, porque incluso a veces es algo que hasta nos invade, la cantidad de simbología que tenemos por todos lados. Entonces, también desde este podcast y desde la vuelta y el desarrollo, lo pensaba como algo de decir, bueno, necesita una pausa, necesita un espacio de reflexión para volver a encontrar desde dónde hablar, porque no puedo estar hablando todo el tiempo de esto. Y se empieza a hacer, de hecho, obviamente ahora que quise volver a arrancar, me costó un montón, renegué también, bueno, las circunstancias, pero obviamente entrar y salir de ese ritmo es más fácil ya estar en el ritmo, ya sea de el poder encontrar pausas necesarias o el ritmo de estar en el consumo constante o en el consumo, lo digo como no como gastar y comprar cosas, sino aparte, sino como el consumo de información. Tenemos mucha información al alcance de nuestra mano hoy en día y sin embargo retenemos muy poco, y eso mismo nos pasa al momento de leer un horóscopo. Hay un ejercicio que es muy lindo, que es simplemente pensar
qué historias viste hoy, porque obviamente que el horóscopo que hayas leído hoy lo viste en una publicación de Instagram o en una historia, no hay ninguna posibilidad de que lo hayas leído de algún papel físico. Lo más posible es que lo hayas leído de algo virtual y eso se retiene aún menos. O sea, es información que llegó, pasó con suerte. Y si no, tal vez se quedó, en el peor de los casos, generando algún tipo de ansiedad. Vuelvo a insistir, hay ciertos tipos de consumos que cada tanto están buenos. No digo con esto de no leamos el horóscopo o yo nunca voy a hacer un horóscopo, pero sí, por ejemplo, una de las cosas que se me dio a planificar fue esto del ebook como algo que nos invite un poco más a pensar y no a que yo venga y te diga esto te va a pasar, porque yo lo sé. Porque suena muy tentador, pero yo pienso en que esto lo podemos construir desde ambos lados. Por eso siempre la invitación es a conversar. Por eso creo que la astrología es una puerta a conversar. La astrología en sí son símbolos ordenados de una forma o de otra. La música es igual. ¿Y por qué consumimos música? Porque nos hace bien, porque nos permite observarla. Incluso mucha gente dice que le permite desconectarse, porque estás observando la música con todos tus sentidos, en el mejor de los casos. La astrología nos propone lo mismo, leer símbolos, debatir sobre símbolos en un mismo contexto, lugar, en un mismo orden. Eso es lo rico. Y la cantidad de posibilidades que puede tener de desarrollo un mismo código, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto este debate que me encanta? ¿Qué pasa si nacen gemelos? Bueno, veámoslo. Un poco cerrando. La invitación de esta vuelta del podcast es a conversar. La astrología es un puente para conversar, es un puente para pensarnos entre ambos, digamos, como una grupalidad, como seres que somos y también como seres individuales que somos. Y el tarot también, ya hablaremos del tarot. El tarot también tiene la posibilidad de invitarnos a conversar, de invitarnos a charlar, de invitarnos a ver la cantidad de posibilidades, de simbologías que habitan en el tarot. También son riquísimas. Justo hoy, bueno, era una o la otra, si no es un montón. Esa es la invitación con esta vuelta al podcast. Espero que si llegaste hasta acá hayas disfrutado de esta conversación, que te hayas quedado con algo, que te quedes pensando, que hayas disfrutado incluso también de un momento de desconexión y de pensar desde otros lugares. Y nos vemos muy pronto, espero, ojalá, por acá mismo. Si te gustó este podcast, te invito a comentar, a dejar un comentario y obviamente a compartirlo. Me gusta que esta información, que estas conversaciones vayan llegando a más y que podamos hacernos preguntas y charlar de distintas cosas, así que espero que haya una posibilidad de un ida y vuelta, de una conversación. Si te gustó este podcast o si no te gustó también, por supuesto, te invito principalmente a dejar un comentario para charlar y repensar lo que sea que podamos repensar y obviamente a compartirlo. La idea es que este podcast se vaya expandiendo poquito a poquito. Bueno, espero nos veamos muy, muy pronto por este mismo canal. Si no me seguís, estoy en Instagram, en YouTube y en TikTok, en todas las plataformas como astro.templanza. Soy Lu, gracias por llegar hasta acá y nos vemos, nos escuchamos muy pronto por este mismo lugar.